Lesson Beyond, la organización de videos educativos que pretende ayudarte a expandir tus conocimientos para que logres el éxito académico que deseas. Proveemos videos de álgebra, física y química. Somos Lesson Beyond, porque queremos darte tutorías que estén un paso más por encima de tus necesidades académicas. Lesson Beyond, tutorías que superan tus expectativas. Una aplicación de la fórmula para calcular la distancia entre dos puntos en el plano para encontrar el perímetro y el área de un triángulo formado por tres puntos. Entonces, observemos. Esta es la fórmula para calcular la distancia entre dos puntos que se encuentran en diferentes cuadrantes en el plano cartesiano. ¿Cómo se calcula entonces la distancia entre dos puntos? La diferencia entre las coordenadas horizontales al cuadrado más la diferencia de las coordenadas verticales al cuadrado. A esas sumas de esas diferencias al cuadrado, yo le saco la raíz cuadrada y ese sería el valor de la distancia de esos dos puntos. Tengo aquí un triángulo formado, sus vértices están en el punto 1, 1, en el punto 17 y en el punto 5,9. Adicionalmente, he hecho una proyección perpendicular desde este vértice hasta este lado de aquí, formando un ángulo de 90 grados y me da una coordenada 6,6 aproximadamente, con el objetivo de poder calcular más adelante la altura. Entonces, me piden calcular el perímetro. El perímetro básicamente es la suma de las longitudes de estos tres lados. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Aplicar la fórmula de distancia para el punto 1 y el punto 2. Luego para el punto 2 y el punto 3 y por último para el punto 3 y para el punto 1. Me darán entonces tres longitudes y las sumaré y ese será el perímetro. Si luego me dicen que calcule el área, entonces necesitaré la base del triángulo que ya la he calculado por cuando hice la parte del perímetro por la altura, que es la que tendría que calcular, sobre 2, base por altura sobre 2, b por h sobre 2. Entonces si ya tengo la base de la primera parte, utilizo la fórmula para la altura y podría encontrarlo. Observemos aquí cómo se hace eso. Voy a calcular entonces de vértice a vértice, del punto 1 al punto 2, escribo las coordenadas del punto 1, escribo las coordenadas del punto 2, 1, 1, 5, 9 respectivamente. Entonces, aplicando la fórmula de distancia de puntos, tendría 9 menos 1, 8, al cuadrado, 64, más 5, x2 menos x1, 5 menos 1, 4, al cuadrado, 16. Entonces, 64 más 16, raíz cuadrada de 80, es la longitud de este lado de aquí. La longitud del punto 1 al punto 2, raíz cuadrada de 80. Ahora, la distancia del punto 1 al punto 3, coordenada 1, 1, 17 respectivamente. Entonces, 7 menos 1, y2 menos y1 al cuadrado, o sea, 6 al cuadrado, 36, más x2 menos x1, 10 menos 1, 9, al cuadrado, 81, 36 más 81, 117. Es raíz cuadrada de 117, es la longitud de la distancia del punto 1 al punto 3, que va a ser la base del triángulo más adelante. Y por último, la distancia del punto 2 al punto 3 con coordenadas 5, 9, 10, 7 sería y2 menos y1, 7 menos 9 menos 2 al cuadrado 4, más x2 menos x1, 10 menos 5, 5 al cuadrado 25, más los 4 de aquí, raíz cuadrada de 29, sería la longitud de la distancia del punto 2 hasta el punto 3. Si ya tengo las tres distancias, es decir, los tres lados, raíz de 80 más raíz de 117 más raíz de 29, utilizo la calculadora para encontrar un perímetro de 24.14 metros. Recordemos, el perímetro es una distancia, unidades lineales, metros. Si quiero encontrar ahorita el área, tengo base por altura sobre 2. ¿Quién es la base? La distancia del punto 1 al punto 3. Miremosla. La distancia del punto 1 al punto 3. ¿Quién es la altura? Del punto 2 al punto 4. Entonces, la distancia desde el punto 2 al punto 4, la altura no la he calculado. Utilizo entonces la fórmula de distancia para calcular la distancia desde el punto 2 al punto 4, o sea, la altura. Anoto las coordenadas del punto 2, del punto 4, 5, 9 y 6, 6. Hago entonces la diferencia de las coordenadas en y, 6 menos 9, menos 3 al cuadrado 9, más las coordenadas en x, su diferencia, 6 menos 5, 1 al cuadrado 1. Entonces 9 más 1
raíz cuadrada de 10. Esa raíz cuadrada de 10 es este valor de aquí, la altura. Tengo una altura de raíz cuadrada de 10. Tengo una base de raíz cuadrada de 117. Entonces, base por altura sobre 2, empleando la calculadora me da 17.1 metros cuadrados.